Mi nombre es Sol Palominos y tengo 10 años. Hermanos, que Dios los bendiga. Hoy les voy a relatar una serie de revelaciones que el Señor Jesucristo me ha entregado para su pueblo. Antes de iniciar, voy a hacer una oración para poner este mensaje en manos de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, hoy en esta hora, Padre, pongo en tus manos este mensaje para que seas tú entregándoselo a tu pueblo y a las personas que hoy me escuchan. Te pido que me ayudes y que me ayudes a poder decir todo lo que me has mostrado. Amén. Pues, primeramente, hermanos, el Señor Jesucristo me llevó abajo de la tierra, donde hay un lugar en donde están las almas de los pecadores que todavía están vivos, pero en donde están cautivos por el pecado, personas que son cristianas. Vi a una mujer que le importaba más el trabajo que el Señor Jesucristo. Y vi después otra mujer, pero la otra mujer que yo vi se estaba maquillando. Vi otra mujer que se ponía aretes. Después vi a muchas personas que estaban viendo el fútbol. Y vi a una mujer que se estaba poniendo perfume por todo su cuerpo. Vi a niños viendo la televisión. Y cuando yo vi todo esto, el Señor Jesucristo me dijo: esto son cosas que no me agradan. Y todas estas personas que hacían esas cosas están vivas. Están cautivas por el pecado. Después que el Señor Jesucristo me lleva a las partes más bajas del infierno y me dice: ahora ven, que te voy a llevar a que veas unos lugares, los lugares que hay en el infierno para los pecadores. Me lleva a un cuarto el Señor Jesucristo y ahí comienzo a ver a unos niños y personas que cada vez les mentían a los demonios. Les decían una mentira y ellos les cortaban la lengua. Les cortaban la lengua cada vez que les decían una mentira. El Señor Jesucristo me saca de ahí y me lleva a otro cuarto y me dice: mira este cuarto. Yo volteo a ver hacia la puerta de ese cuarto y decía: los que roban. Vi que ellos robaban la oreja de un demonio, la mano de un demonio o partes del cuerpo de un demonio. Y llegaban con otro demonio aún más grande y le entregaban lo que habían robado. Y lo que habían robado se lo ponían en las manos de ese demonio y ese demonio les cortaba una parte de su cuerpo. Ellos gritaban. Cuando yo llegué a esos lugares, sentía cómo mi cuerpo se quemaba. Sentía mi cuerpo que ardía en llamas. Después me saca de ahí el Señor Jesucristo y me lleva a otro cuarto. Veo en ese cuarto y ahí estaban niños y adultos tomando. Ellos estaban tomando, pero cuando ellos tomaban, no tomaban cerveza. Ellos tomaban un líquido. Un líquido lo tomaban y cuando ellos lo tomaban, su boca se quemaba. Cuando ellos dejaban de tomar un poco, llegaban los demonios y les pegaban en su espalda con látigos. Después el Señor Jesucristo me lleva a ver otro cuarto y ahí veo cómo estaban
2 hombres tomados de la mano y 2 mujeres tomados de la mano. Ellos estaban juntos, eran una pareja de hombre y mujer con mujer. Esta no es la creación de Dios, yo pensé. Esta no es la creación de Dios. Y me dijo el Señor Jesucristo, así es, esta no es mi creación. Y ese cuarto decía los homosexuales. Me lleva a otro cuarto el Señor Jesucristo y en ese cuarto veo a niños viendo la televisión. Esos niños que yo estaba viendo que veían la televisión, veían caricaturas, veían toda clase de caricaturas que estaban en la televisión. No solo vi a niños viendo la televisión, sino también vi adultos viendo la televisión, los niños viendo sus caricaturas, los hombres viendo su fútbol y las mujeres viendo sus novelas. Cuando ellos parpadeaban, ellos les sacaban el ojo y le ponían un fierro que detenía su ojo para que nunca parpadeara. Después yo veía cómo sangraba su ojo y ellos suplicaban que ya no querían ver más la televisión. Ellos decían, sáquenme de aquí, piedad, piedad, piedad. Suplicaban por piedad. Y cuando todos ellos veían al Señor Jesucristo, se retorcían porque querían que el Señor Jesucristo los tomara de la mano y los sacara de ese lugar tan cruel y tan feo donde ellos estaban. Vi a una mujer que se estaba maquillando. Cuando ella se maquillaba y se pintaba todo su rostro, en su rostro, donde ella se pintaba, iban saliendo gusanos de su rostro. Ella suplicaba que los gusanos la dejaran, porque ella no se podía dejar de pintar. Y si dejaba de hacerlo, su cuerpo se llenaría de gusanos, y los gusanos se la tragarían viva. Yo no resistía ya ver más esto, y yo le dije al Señor, Jesucristo, sácame de aquí. Padre Santo, ya no quiero estar aquí. Yo le decía al Señor Jesucristo, y me dijo, espera, que aún falta ver. Entonces me lleva a otro cuarto y empiezo a ver a un famoso, y ese famoso se llama Michael Jackson. Ese hombre está en el infierno y él baila sin parar, baila y baila sobre clavos, día y noche baila ahí, y cada vez que deja de bailar le pegan su cara con esos clavos, lo ponen ahí, lo tiran. Y no solo estaba Michael Jackson en ese cuarto, también estaba ahí personas que también estaban bailando, estaban ahí ellos también bailando, y los torturaban cada día, y ellos suplicaban porque ya estaban cansados, decían que ya no querían ellos estar ahí, que los sacaran de ahí. A mí me suplicaban y me jalaban con sus manos, me jalaban a que yo fuera hacia ellos y yo los sacara. Pero el Señor Jesucristo me llevaba de su mano y el Señor les decía que me soltaran. Y cuando ellos les hablaba, ellos me soltaban y se querían tomar de la mano el Señor Jesucristo. Después yo le dije, Señor, ya sácame de aquí, no quiero estar más aquí. Y me dijo, todavía no te sacaré, todavía te falta ver. Me lleva a otro cuarto, y en ese cuarto
yo vi a un hombre que se estaba poniendo un tatuaje en forma de la muerte. Se estaba poniendo ese tatuaje, y cuando el hombre que le estaba poniendo ese tatuaje, ese hombre le estaba cortando su piel. Y ese hombre gritaba y se retorcía, se tiraba al piso llorando y gritaba: sáquenme ya, ya no quiero más estar aquí, ya no quiero vivir, decía él. Ya no quiero vivir, sáquenme. Aquí no me dejes, Señor Jesucristo. Le gritaban al Señor Jesucristo. En ese lugar estaban muchísimas personas, una multitudes de personas gritando: sáquenme, ten piedad de mí, decían, gritaban: ten piedad, ten piedad. Me lleva el Señor Jesucristo a otro cuarto, y ahí en ese cuarto yo volteo a ver hacia la parte de arriba de la puerta de ese cuarto, y ahí decía: la iglesia perdida. La iglesia perdida. Yo veía como tenían una Biblia, pero la Biblia, se estaban comiendo las hojas de la Biblia. Y ellos, cuando hacían eso, demonios llegaban y les pegaban. Ellos buscaban por comida. Ellos buscaban en la Biblia, pero era una Biblia falsa. Esa Biblia que ellos tenían era una Biblia falsa. Y lo que le daban a comer ahí, lo que les daban a comer ahí era papel, o era tierra, y agua no tomaban. Ellos suplicaban por una gota de agua. Ellos decían: sácame de aquí solo por un segundo. Ellos suplicaban y suplicaban. El Señor Jesucristo me llevó a otro cuarto, y ahí decía: los calumniadores. Veo cómo había una multitud de personas ahí, y veo cómo les dejaban unos segundos para que hablaran calumnias de las personas que estaban ahí. Cuando ellos terminaban de hablar por esos segundos, ellos llegaban y les pegaban. A las mujeres los jalaban de sus cabellos y les aventaban a una roca grandísima, y a los hombres los agarraban entre dos demonios y los aventaban también a esa piedra grandísima. Y cuando ellos estaban en esa piedra, los golpeaban con látigos, les aventaban piedras, cada uno de los demonios. El Señor Jesucristo me lleva a otro cuarto, y en ese cuarto estaban varios hombres, mujeres. Estaban en ese cuarto, y yo pregunté que quién. Yo le dije al Señor Jesucristo: ¿quiénes son todos estos hombres? ¿Y por qué están aquí, Señor Jesús? Y el Señor me respondió diciendo: ellos eran mis siervos. Ellos eran siervos míos, pero decidieron quedarse con su padre, el diablo. Entonces, cuando yo escuché eso, ellos tenían una cruz en sus manos, y ellos iban en filas y les entregaban esa cruz. Ellos llevaban una cruz pequeña en sus manos, y esa cruz se la entregaban a Satanás. Y Satanás les entregaba una cruz más grande. Esa cruz estaba aún más grande y se la ponía en su espalda. Esa cruz era grandísima. Ellos no la resistían, caían al suelo con esa cruz. Ellos suplicaban que les quitaran esa cruz que llevaban en su espalda. Ellos suplicaban: quítenmela, quítenla de mí. Ellos decían y ellos pedían, suplicando eso. Yo le supliqué al Señor Jesucristo que me sacara de ese lugar. Y el Señor Jesucristo me dijo: espera, que te falta ver algo más.
me lleva a otro cuarto y en ese cuarto veo cómo estaba el trono de Satanás y empiezo a ver millones de oro alrededor de Satanás. Yo comienzo a ver y Satanás me habla y me dice con una voz fea, me habla y me dice con una voz fuerte, me grita Satanás y me dice, ven, me dice. Y yo le digo que yo no me iré con él. Y me dice, todo esto te daré si postrada me adoras. Y yo le contesto y le digo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le suplico, Señor, sácame, porque en ese momento yo ya no veía la luz, que me acompañaba. Yo estaba sola en ese lugar con Satanás. Satanás tenía 2 cuernos en su cabeza, tenía los pies de cabra y era rojo. Él era rojo y tenía un bastón en su mano izquierda. Y con ese bastón él me quería pegar, pero yo veía que algo lo detenía. Una mano grande lo detenía y él no me podía tocar. Entonces, cuando yo le dije, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, Él me toma con hilos y me avienta a un lago de agua donde había gusanos. Y yo caigo ahí y yo me empiezo a asustar porque veo que no estaba la luz conmigo. Pero en ese momento, cuando yo caí, el Señor Jesucristo me saca de ahí, de ese agua donde yo había caído, me saca y nada de lo que estaba en el lago me pudo tocar. Y ahora me saca el Señor Jesucristo de ese lugar y me dice el Señor Jesucristo, ahora ven, te llevaré a otro lugar. Me dijo, pero en este lugar no temerás mal alguno porque yo estaré ahí. Me lleva el Señor Jesucristo hacia arriba y me lleva al cielo. Cuando yo veo el cielo, yo veo una puerta azul de oro. Esa puerta era tan hermosa y cuando yo llegué ahí me sentí con una paz. Llegué y empecé a sentir una paz en mí. El Señor Jesucristo me toma de su mano y me lleva y me dice, lo primero que me dijo fue, si tú le agregas o le quitas, tu alma perecerá. Me dijo el Señor Jesucristo. Y yo estaba en una vigilia de oración ese día. Yo estaba en una vigilia de oración y ayuno. Y Él me llevó al cielo y cuando Él me lleva yo veo un árbol tan hermoso. Y me dice, ahora ven y arranca el fruto que más te gusta. Y yo veo un fruto tan hermoso y yo lo arranco y me lo como. El Señor Jesucristo me lleva y me dice el Señor Jesucristo, me dice, no te harán daño, no temerás mal alguno porque yo estoy contigo. Ay, yo empecé a sentir una paz, algo que me rodeaba, algo tan hermoso que me rodeaba. Y eso que me rodeaba eran ángeles tan hermosos con sus vestiduras blancas. Los empiezo a ver y me dice el Señor Jesucristo, ahora ven, que esto que te voy a mostrar te lo has merecido. El Señor Jesucristo me permite verlo. Cuando yo lo veo, yo caigo postrada a sus pies. Lo estoy mirando, lo miro y cuando lo miro veo una túnica blanca que Él tiene. Esa túnica blanca la traía puesta. Era una túnica blanca que resplandecía.
Y el Señor Jesucristo me dijo, no temas, no temas, no temas. Y me muestra que Él tenía una corona en su cabeza. Esa corona era tan hermosa. Él tenía una corona tan hermosa. Y el Señor Jesucristo me lleva a una parte del cielo y me dice, ahora ven, te voy a llevar a un lugar aquí en el cielo. Me lleva con unos niños a jugar. Yo comienzo a jugar con esos niños. Y yo le pregunto, Señor Jesucristo, ¿quiénes son estos niños? Y el Señor Jesucristo me dijo, estos son los niños abortados. Estos son los niños que han abortado, que a la vez están felices y a la vez están tristes porque sus mamás no están conmigo. El Señor Jesucristo me abraza y yo empiezo a llorar. El Señor Jesucristo me abraza a mí y abraza a todos esos niños que estaban conmigo. El Señor Jesucristo me saca de ahí y me lleva a otra parte del cielo y ahí me muestra un libro grandísimo, un libro grande, que era de oro. Y ese libro, yo le pregunté, Señor, ¿qué es este libro? Y el Señor Jesucristo me dijo, este libro es el libro de la vida. Ese libro tenía sus hojas de oro. Y el Señor Jesucristo me lleva a ver mi nombre ahí. Yo veo mi nombre ahí escrito en el libro de la vida. Y ahí me dice, en mi mano estás y de mi mano nadie te sacará. Me lleva a otro lugar, a otra parte en el cielo. Y ahí empiezo a ver 3 tronos. Yo los veo. Yo veo 3 tronos. Y yo me postro ante ellos. Veo que no venía sola. Yo venía con una multitud de personas. La multitud de personas venía conmigo y todos nos postramos a adorarle al Señor Jesucristo, a Jehová de los ejércitos, y al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo empezamos a adorar. Cuando yo los vi, yo me postré y llorando yo le empecé a pedir a los 3. Yo les empecé a pedir por mí y por su iglesia. Yo les empecé a pedir por el mundo, porque el mundo está perdido. Yo les empecé a pedir. Y el Señor Jesucristo pone un manto sobre mí. Un manto blanco. Lo pone sobre mí y me dice, con este manto te cubrirás. Y me coronó con una corona. Y esa corona era tan hermosa. Me corona esa corona. Me pone esa corona. Y me dice, te corono como mi hija. Me dice, te corono como mi hija. El Señor Jesucristo me lleva a ver las casas que están en el cielo. Y me dijo, aquí vivirá mi pueblo. Aquí vivirá mi pueblo. El Señor Jesucristo me lleva a ver todo el cielo. Y yo empecé a ver unos caminos de oro que estaban llenos de flores a su alrededor. Por ahí empieza a caminar el Señor Jesucristo y esas flores se empiezan a mover. Se empiezan a mover, a alabar al Señor Jesucristo. Esas flores se empiezan a mover alabándolo, porque Él iba pasando por ese camino. El Señor Jesucristo me lleva a ver una cascada hermosa. Su agua era cristalina. Su agua era tan hermosa y me lleva a ver un jardín. Veo un jardín grandísimo.
que estaba lleno de árboles. Estaba tan hermoso ese jardín. Y me dijo el Señor Jesucristo, aquí vivirá mi pueblo. Empiezo a ver cómo empiezan a llegar ángeles a donde yo estaba. Ellos tenían un arpa y trompeta y empezaban a alabar, empezaban a cantar diciendo aleluya, santo, santo, digno, digno, Padre Santo, te alabamos. Empezaban a cantar. En eso el Señor Jesucristo me lleva a otro lugar y me dice el Señor, prepárate porque ahora verás mis juicios. Prepárate porque ahora verás mis juicios. El Señor Jesucristo me lleva a ver, me lleva al universo y empiezo a ver la tierra. Empiezo a ver la tierra y veo la mano de Jehová de los ejércitos que detiene la tierra. Jehová de los ejércitos tiene una piedra en su mano y su mano con la piedra está arriba de la tierra. Y cuando Jehová de los ejércitos suelta esa piedra grandísima, la suelta y yo veo que se precipita esa piedra, entra en la tierra y veo que se precipita hacia el mar. Y cuando esa piedra cae en el mar, se levanta una ola grande, 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 grande. Cuando yo veo esa ola comienzo a espantarme. Y me dice el Señor, no temas, no temas. Me dice con una voz fuerte, no temas, no temas, estoy yo contigo. Y me dice el Señor Jesucristo, no quedará piedra sobre piedra. Y así como estaba la tierra en agua, así quedará. Vi como toda la tierra quedó repleta de agua. Toda la tierra estaba llena, llena de agua. Veo, el Señor Jesucristo me lleva a otro lugar y empiezo a ver ahí al Papa Francisco predicando blasfemias contra Dios. Y aconteció que cuando él vio el tsunami, él se empezó a reír. Se empezó a reír. Y la multitud que lo estaba adorando estaba suplicando por comida y agua. Y el Señor Jesucristo con su voz me dice, como ellos voltearon su rostro a mí, yo volteo mi rostro a ellos. Y veo como el Señor Jesucristo se aparta de ahí. Se aparta el Señor Jesucristo de ese lugar. Y el Señor Jesucristo me lleva a ver. Me dijo el Señor Jesucristo, mira esto que va a suceder. Me lleva a un monte y veo al Papa Francisco con un Cristo en su mano, un Cristo grande lo lleva. Va subiendo, una multitud va con él, van subiendo. Y esa multitud llevaban tumbas, y en esas tumbas llevaban a niños vestidos, disfrazados, y esos niños tenían una edad de 5 o 6 años. Empiezo a ver cómo ellos llegan a un lugar, y en ese lugar ponen a los niños en un círculo, los acomodan, los acuestan y ponen una roca sobre ellos. Y ellos empiezan a pedirle a Satanás y le empiezan a decir, te entregamos a estos niños, te los entregamos, empiezan a decir ellos. Yo llegué ahí y sentía como algo me tomaba de su mano. Y yo volteo a ver qué era lo que me tomaba, y lo que me tomaba era el Señor Jesucristo. Me lleva el Señor Jesucristo a ver un ritual que estaban haciendo. Volteo a ver el suelo y vi un hombre muerto. Y vi que el Papa Francisco estaba ahí. Y estaban ahí personas con el Papa Francisco. Allí estaban muchos homosexuales.
allí estaban homosexuales con el Papa Francisco y le decían al Papa Francisco: ahora sí, cásanos. Decían ellos, cásanos, porque en el mundo no nos pueden casar. Cásanos tú, cásanos tú. Y dijo el Papa Francisco: yo los puedo casar. Casaba hombre con hombre y mujer con mujer, pero para casarlos les cortaba su mano, les cortaba y salía sangre, y cada uno bebía su sangre. El hombre bebía la sangre del otro hombre con el que se iba a casar. Bebían su sangre cada uno, le bebía para poderse casar, y les cortaba también en su panza, en su estómago les cortaba también, y tenían que chuparse su sangre. Yo no soportaba ver eso. Yo no soportaba ver eso. Y cuando ellos lo terminaban de hacer, decía el Papa Francisco: ahora sí, ya están casados. Les decía: ahora sí, ya están casados. Y ese hombre que yo vi empezaba a llegar con tumbas y más tumbas y más tumbas y más tumbas. Y ahí ponían a los muertos. Y empezaban aún así, aunque ya estuvieran muertos, a golpear a los muertos. Los empezaron a golpear y me dijo el Señor: esto es lo que hacen el 2 de noviembre. Y el Señor Jesucristo me saca de ahí, porque yo le supliqué: Señor, sácame. Yo no resistía a ver eso. Yo me puse a llorar ahí en ese lugar, pero ahí el Señor Jesucristo no me soltó de su mano. Por último me dice el Señor: ven, ahora te voy a mostrar qué es lo que hacen el día de Halloween, que es el 31 de octubre. Ahí veo al Papa Francisco, lo veo ahí, y veo como ahí está el Papa Francisco y el anticristo. Veo ahí al anticristo y veo a Satanás. Empiezo a ver cómo llegan muchos hombres y mujeres. Llegan y traen a un niño, a un bebé de 1 año, de 3. Llegan y tienen ahí a esos niños. Y Satanás les dice: ahora vengan y corten a ese niño. Sáquenle su corazón. Y cuando ellos lo hacían, la carne que quedaba de los niños, su cuerpo entero, lo partían por pedazos, y eso era lo que comían. Ellos estaban en ese lugar y eso era lo que ellos comían carne humana. Yo no resistí a estar ahí. Yo le pedía: Señor, sácame. Ya no quiero estar aquí, sácame, Señor. El Señor Jesucristo me dice: ahora ven, te voy a llevar a un último lugar. A donde me lleva veo como ahí está